clasificación que es clásica de cuáles son las drogas que vamos a encontrar dentro de la batería de farmacología coronaria, que van desde los antihipertensivos, que es lo que estuvimos comentando desde el principio, pasando por los antiarrítmicos, los vasodilatadores, ¿sí? Vamos a ver también que dentro de los antihipertensivos también hay vasodilatadores, ¿no? Pero bueno, esto es una clasificación amplia, los inotrópicos y los fibrinolíticos o trombolíticos, ¿sí? Vamos con los antihipertensivos. Nosotros sabemos que la tensión arterial depende del volumen sanguíneo o volumen sistólico y la resistencia periférica, la oposición que le hace la resistencia de la pared arterial al flujo de sangre que pasa por dentro. Por eso, nosotros teniendo estas dos variables, el volumen sanguíneo que pasa por dentro del vaso de la arteria y la resistencia que le ofrece a ese volumen la rigidez de esa arteria, son las dos variables que nosotros podemos modificar farmacológicamente para lograr cambios en el valor de tensión arterial resultante. Por eso, si yo tengo un paciente con hipertensión, por ejemplo, pacientes hipertensos, nosotros sabemos que una de las primeras cosas que se le va a restringir es el sodio, las sales. ¿Por qué? Porque el sodio retiene agua, las moléculas de agua, las retiene ¿en dónde? En el intravascular. Entonces, no está bueno que el paciente retenga agua en el intravascular, aumentando el volumen, ¿no? de sangre por esa agua que se carga como porcentaje dentro del torrente sanguíneo, que va a estar en ese plasma sanguíneo, y lo que se le va a indicar son habitual y frecuentemente diuréticos. Entonces uno dice, pero un diurético es para un problema renal. Sí, pero también los diuréticos están dentro de la clasificación de antihipertensivos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer los diuréticos es forzar, estimular al filtrado en el riñón, en la nefrona de sangre para formar orina y eliminar el exceso de agua. Entonces, por ese mecanismo de filtrado, se logra disminuir el volumen sanguíneo circulante, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente que está hipertenso, pero no tiene un buen manejo del volumen sanguíneo que tiene, perdón, si el paciente no logra hacer un buen manejo de su volumen sanguíneo, no puedo tocar técnicamente el aspecto volumétrico, la otra opción que me va a quedar es tocar la resistencia periférica. Y ahí es donde yo puedo administrarle vasodilatadores. Entonces, lo que se va a hacer es relajar la pared de esas arterias para que se puedan dilatar y no estén tan contraídas. Y al disminuir esa contractibilidad, esa contracción muscular de las arterias, se relajan, se vasodilatan y van a permitir disminuir ese rozamiento, esa resistencia periférica que se va a traducir también en un descenso de la tensión arterial. Y hay un tercer grupo que son pacientes hipertensos que no se puede tocar abruptamente el volumen sanguíneo como para darle diuréticos, pero tampoco le puedo tocar demasiado la resistencia periférica porque son muy inestables, son muy lábiles, entonces tocar la resistencia periférica me expongo a que se pase de efecto y se me vaya del otro lado y se hipotense de manera soberana. Entonces necesito darle algo intermedio, drogas donde yo pueda estimular un poquito el filtrado renal y estimular un poquitito la vasodilatación. Y este tipo de medicación se logra en pacientes ya con uso crónico de este tipo de antihipertensivos, por ejemplo, la hidroclorotiazida. Son drogas que lo que van a hacer es aumentar un poquitito el filtrado, pero no demasiado para no descompensarlo y lograr un poquito de vasodilatación para que caiga la resistencia periférica, pero no demasiado para que no se hipotense de manera súbita, ¿sí? Bien, acá tenemos
como ejemplo emblemático, el enalapril, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, las indicaciones, los efectos deseados, qué es lo que yo quiero que logre la droga en el cuerpo del paciente, cuáles son los efectos adversos o secundarios que puede provocar en el paciente, por los cuales yo tengo que manejar esta información para decirle al paciente, mire, si empieza a sentir esto, es por la medicación, ¿no? O esta medicación le puede provocar tal cosa, así que si empieza a sentirlo, me avisa y lo vamos resolviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver esos efectos adversos, son efectos que pueden aparecer dependiendo de la persona, pero no necesariamente en primera instancia van a implicar la suspensión del medicamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el medicamento debe seguir recibiéndolo porque estoy buscando el efecto deseado. Ahora, si ese efecto adverso suma otros problemas que no estaban y complicando más el cuadro, bueno, ahí sí va a haber que redefinir la terapéutica, que eso lo hace el cardiólogo, no nosotros. Nosotros aportamos evidencia y evidencia en tiempo y en forma para que se tomen las decisiones correctas también de la manera más rápida posible. Y bueno, y las acciones de enfermería, que es lo que nosotros deberíamos y debemos hacer con un paciente recibiendo esta medicación. En el caso del Enapril se da en pacientes con hipertensión leve a moderada y pacientes con insuficiencia cardíaca que están en unas primeras etapas, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca donde tienen algunos síntomas, ya sea de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, y, pero todavía están compensados, ¿sí? Sí están manifestando, debe ser tratado, pero todavía tienen una compensación en la cual podemos avanzar con la medicación. ¿Cuál es el efecto que deseamos que el enalapril logre? Que inhiba la enzima convertidora de angiotensina 1 y 2 para disminuir el volumen minuto y disminuir la tensión arterial, que es lo que estamos mencionando antes. ¿Qué puede provocar como efecto? Bueno, lo que está mencionado, hipotensión, mareos, cefaleas, náuseas, todo lo que tiene que ver con síntomas clásicos de hipotensión inicial y lo que puede sí causar desde el punto de vista hematológico que haya una disminución de los glóbulos blancos, los leucocitos, y también que haya una disminución de la función renal, ¿sí? Bueno, control de acción de enfermería en todos los casos que estamos hablando vamos a tener que hacer un control de la tensión arterial y un seguimiento por laboratorio, en este caso específico por los que provocan el paciente. Otro medicamento que tenemos es el atenolol, ¿sí? Que también se va a dar en hipertensión leve a moderada. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el efecto deseado también siempre vamos a estar hablando de antihipertensivos, disminuir la tensión arterial, disminuir el volumen monótono, pero acá va a modificar la frecuencia cardíaca. Acá yo necesito también bajar la frecuencia cardíaca que el paciente tiene. Quiero como enfriar técnicamente el cuadro del paciente. Quiero que ese corazón descienda un poquito la actividad para dejar de distribuir tanto volumen sanguíneo al sistema y que también contribuya a disminuir la tensión arterial, ¿sí? ¿Qué efectos adversos se pueden dar? Ojo con esto, porque también es cierto que hay pacientes que por X situación personal, empiezan a empastillarse o de repente agarran lo que sea y se lo toman como parte de un intento de suicidio, por ejemplo. Hay pacientes que se toman de más la medicación porque se olvidaron si se lo tomaron o no. Entonces, si yo creo que no lo tomé y ante la duda lo vuelvo a tomar, quizás aparezcan estos efectos adversos fruto de una sobremedicación y no necesariamente que el paciente se quiso suicidar. Por eso es importante conocer los efectos adversos para estar atentos. Entonces, si de repente tenemos un paciente que está recibiendo atenolol y empieza con bradicardia, con insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, ahí yo puedo indagar, digo, ¿usted toma la medicación? Me dice, sí, pero ¿cuánto tomo hoy? Y no, la verdad no sé, porque pensé que lo había tomado y como no estaba seguro y no quería quedarme sin tomar medicación, ante la duda volví a tomarlo. Bueno, estas son cosas que el paciente no me las va a decir si nosotros no indagamos. Hay veces que el paciente no quiere quedar como un tonto y dice, ¿cómo no te dio cuenta que no lo tomó? No, el paciente ya bastante está mal que no quiere que lo anden retando. Pero bueno, son cosas que uno tiene que
poder tener presente porque no sabemos cómo reaccionan las personas. Insisto, lo que usted no haría no quiere decir que el paciente no lo haga o no lo haya hecho. ¿Sí? Bueno, otros efectos adversos, bloqueos auriculoventriculares, ya en casos más extremos, paro cardiorrespiratorio. Acuérdense que siempre va en sintonía con este descenso de la frecuencia cardíaca que provoca el atenolol como acción farmacológica. ¿Sí? Bien, volvemos a repetir siempre control de tensión arterial, pero sabiendo la modificación sobre la frecuencia cardíaca, monitoreo cardíaco y de la frecuencia cardíaca, por supuesto. Pasamos a otro medicamento que es la amlodipina, ¿sí? Esto es una medicación que está indicada en hipertensión arterial, ya sea leve o también o moderada. Eh, ¿Qué es lo que va a realizar esta droga? Está clasificada dentro de los bloqueantes de los canales de calcio. Ustedes saben que el calcio es muy importante en la contracción muscular cardíaca. Los canales de calcio lo que van a hacer es favorecer justamente el tránsito del calcio hacia el interior y el exterior del sarcómero, y esto va a permitir que el incremento del calcio favorezca y acelere la contracción muscular cardíaca. Por eso, no sé si se acuerdan que lo hemos mencionado en una clase anterior donde pacientes con hipercalcemia terminan desarrollando taquicardias eh, superlativas y que pueden incluso a lograr que el paciente entre en paro cardíaco en sístole, dada el aumento de la frecuencia cardíaca que ya no puede sostener y queda parado el corazón en sístole. Los pacientes con hipocalcemia se van al otro extremo, empiezan a perder fuerza contráctil, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca hasta el punto en que también ingresa en en paro cardíaco, por supuesto acompañado de lo respiratorio, pero entra en paro cardíaco, pero en diástole. Entonces, el paciente con hipercalcemia y con hipocalcemia extrema, los dos van a encaminarse al paro cardíaco. El de la hipercalcemia se va a terminar parando en sístole y el de la hipocalcemia se va a terminar parando en diástole. Pero en definitiva, los dos terminan muertos en paro cardíaco. Por eso, ojo al piojo con los niveles de calcio de nuestros pacientes. Bueno, en este caso, la amlodipina es un bloqueante de los canales de calcio. Entonces lo que va a hacer es disminuir el ingreso del calcio a la célula y esto va a lograr una disminución en la contractibilidad cardíaca y por ese mecanismo, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial. Otro efecto deseado también va a ser la vasodilatación, que también va a contribuir a la tensión arterial en descenso. Efectos adversos, todo lo contrario que nosotros queremos lograr, que el paciente se pase del otro lado, provocando una hipotensión, una bradicardia y las manifestaciones clásicas de esas hipotensiones, con cefaleas, náuseas, pero también con esa vasodilatación que va a provocar pueden aparecer edemas, ¿sí? Atentos con esto también. Y como acción de enfermería siempre va a estar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca dentro del monitoreo, el monitoreo del corazón a través de un monitor multiparamétrico y también lo que tiene que ver con los balances. Acuérdense que puede haber retención de líquidos y entonces es importante también la educación al paciente en lo alimentario y en las conductas para favorecer la reabsorción de los edemas y los balances. Bueno, acá lo que decíamos de los vasodilatadores, ¿se acuerdan que decíamos que puedo tocar dos aspectos, ya sea del manejo del volumen, como lo vimos recién, o el manejo de las resistencias? A su vez, también hay una clasificación que tiene que ver con si se está vasodilatando territorio venoso o territorio arterial. Y acá tenemos los vasodilatadores clasificados en arteriales venosos o mixtos, y acá aparecen antianginosos, como el dinitrato de isosorbide, ¿sí? Este es el famoso isordil, ¿sí? Ahora, se va a indicar en hipertensión y angina de pecho. ¿M? ¿Cuál es el efecto deseado? Siempre estamos hablando de hipertensivos, disminuir la tensión arterial, pero también disminuir el dolor opresivo. Ese dolor que el paciente dice, me duele el pecho, bueno, ese es el signo clásico
prodrómico de que el paciente está encaminando hacia el infarto agudo de miocardio. Entonces, este tipo de medicamento que se administra de forma sublingual y de forma rápida, lo que va a buscar es disminuir el dolor del pecho que el paciente tiene provocado por esa disminución de la irrigación coronaria por justamente la acción indicada, que es la dilatación de las arterias coronarias. Por eso es importante, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado en clases anteriores de infarto, que la percepción del dolor del paciente incrementa el consumo de oxígeno miocárdico? Por eso también es importante calmar el dolor no solamente con la morfina, sino también por la mejora en el cuadro al favorecer parte la reperfusión del órgano. A ver, si el paciente está teniendo una obstrucción que está intensificando, el isordil no le va a desobstruir la arteria coronaria que está obstruyendo con el trombo en formación, pero lo que va a hacer es favorecer un poquito la dilatación necesaria como para mejorar transitoriamente esa perfusión y que calme el dolor. Mientras tanto, se aceleran los tiempos de la resolución final que implicará darle medicamentos como trombolíticos o llevarlo a una angioplastía post-cinecoronariografía. Efectos adversos, por supuesto, como todo hipertensivo, pasarnos del otro lado, que sí potencia el paciente, por lo tanto, tenemos que cuidar la tensión arterial del paciente, monitorear qué está pasando con el dolor de pecho del paciente, si está respondiendo o no está respondiendo. Y hay un protocolo que dice que al paciente que empieza con estos síntomas se le puede dar una dosis de isordil sublingual y a los 2 minutos se puede volver a repetir. Y, y si en esa segunda dosis no se experimenta absolutamente ningún cambio, lo que se propone es ya no insistir, porque ni con 3, ni con 5, ni con 6 se va a lograr nada. Entonces uno dice, si le di un isordil sublingual al paciente que está camino al hospital, manifestando esta obstrucción con todo el cuadro que estamos viendo, donde suponemos que está encaminando a desarrollar un infarto agudo de miocardio, ¿para qué le damos un segundo isordil si tampoco le va a provocar absolutamente ningún cambio? Para verificar y constatar el nivel de obstrucción. ¿Por qué? Porque si yo le doy un isordil sublingual y el paciente del dolor de intensidad 10 me dice al minuto que ya está en un 8, y evidentemente hay algún tipo de respuesta donde yo puedo darle el segundo para intensificar la respuesta favorable y que llegue al procedimiento angioplástico o a la administración de trombolíticos con más chances de tener reducida el área isquémica, ¿sí? Y disminuir también el área de injuria para poder favorecer el cuadro del paciente y que no se empiecen a instalar las células necrosadas. Entonces, para eso me va a servir. Ahora, si el paciente le doy un isordil sublingual, de la intensidad del dolor de pecho de 10 al minuto sigue estando en 10 y le doy una segunda dosis, lo que quiero verificar es si tampoco tiene una respuesta favorable y sigue en 10 a pesar de darle dosis sublingual. ¿Qué es lo que me está diciendo? Preparen el equipo de hemodinamia porque este paciente dif- puede ser que no responda con los trombolíticos que quizás le van a dar cuando llegue, y hay que ir preparando el equipo de hemodinamia, porque hay que ver si al lugar donde estamos yendo el equipo de dinamia está presente o está de pasiva y hay que llamar por teléfono para que se arme y vengan a geoplastearlo al paciente. Pero bueno, nada, tiene que ver con decisiones que se van tomando. Bueno, acá tenemos otro medicamento que es la hidralazina. Se va a dar en pacientes que también, siempre dentro de lo que es los fenómenos hipertensivos, pero también se da en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando hablábamos sobre insuficiencia cardíaca que lo que buscamos sobre todo en el paciente con insuficiencia cardíaca derecha es desembarazarlo del exceso de líquido? Bueno, en este caso lo que estamos tratando es de vasodilatar para poder eh, llegarle al riñón con mayor volumen sanguíneo para hacer ese filtrado. Entonces, ¿cuál es el efecto deseado? Por supuesto, una vasodilatación,
que baje la resistencia periférica, que por ese mecanismo logre bajar la tensión arterial. Esto va a hacer que el músculo liso se comporte de esa manera, reduciendo, como dijimos, estas resistencias y bajando la tensión arterial. Por supuesto, efectos adversos, pasarse al otro lado, que el paciente pueda tener palpitaciones, vómitos, fruto de la hipotensión, pero también puede ser que el paciente empiece a sufrir cefaleas, porque acuérdense que estamos vasodilatando y puede ser que esa vasodilatación esté generando que el cerebro esté congestivo, dando justamente esa cefalea. Puede ser que el paciente tenga un incremento de sangre yendo también hacia lo que es cabeza-cuello y se manifieste en la piel con ese rubor en la piel del paciente o congestión de las conjuntivas. ¿Sí? Acciones de enfermería, siempre control de tensión arterial y frecuencia y monitoreo cardíaco. Ya estamos entrando en medicación ya más conocida dentro del ámbito cardiológico, nitroglicerina. Y acá nitroglicerina puede ser que el paciente la tenga recibiendo de forma transdérmica con los parches de nitroglicerina. Fundamentalmente en agudo siempre vamos a ir por lo que es nitroglicerina endovenosa. Está indicado en hipertensión, pero también en fenómenos isquémicos como el angor de pecho o el dolor de pecho y fuerte sabor de miocardio y las insuficiencias cardíacas, tanto particulares como congestivas. Los efectos deseados, por supuesto, tiene que ver con disminuir la tensión arterial, disminuir la precarga y la poscarga de los ventrículos en pacientes, sobre todo que tienen estas insuficiencias cardíacas, sea del lado izquierdo o derecho, y disminuir el consumo de oxígeno, que es lo que justamente está complicado por esta disminución en la perfusión. Efectos adversos, como siempre lo mencionamos, pasarse al otro lado, que el paciente se termine hipotensando, que el paciente empieza a manifestar taquicardia y estos aumentos también que decíamos de volumen en función de las cefaleas, náuseas, vómitos, y que obviamente empiece a tener un balance demasiado positivo. Acción de enfermería, por supuesto, todo lo que tiene que ver con control de frecuencia, de tensión arterial y monitoreo, y sobre todo vigilar la permeabilidad de la vía por lo cual se está administrando. Estos son drogas que ya van a tener un nivel de irritación a nivel de las venas por las cuales se están administrando mayor que el resto. Otros medicamentos que estamos hablando van a tener administración vía oral o sublingual. Acá ya estamos hablando mayormente lo que es endovenoso, ¿no? Bien. Y la cefalea, porque nosotros, los pacientes, sobre todo, que van a empezar con infarto agudo de miocardio y van a recibir clásicamente nitroglicerina endovenosa, esta acción que va a provocar la nitroglicerina va a provocar que el paciente tenga congestivo el cerebro, ¿no? Como efecto secundario, generando esta cefalea clásica. Pero esa cefalea clásica no va a ser pulsátil, sino es una cefalea como que le están apretando la cabeza al paciente. El paciente dice, me duele la cabeza, parece que me están apretando la cabeza. No doy más. Bueno, si el paciente que está cursando el infarto y está recibiendo nitroglicerina endovenosa, nosotros sabemos que está causado por la nitroglicerina, entonces eh, lo primero que vamos a hacer no es bajarle la velocidad de infusión de la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina lo que está buscando es favorecer la dilatación de las arterias coronarias para que pueda mejorar la perfusión. Si nosotros la disminuimos, lo que va a provocarse es que agrave el cuadro. Justamente lo que nosotros queremos es mejorar el cuadro. Entonces, disminuir la velocidad de infusión es no contribuir a la mejora del cuadro. Entonces, no vamos a tocar la velocidad de infusión de la nitroglicerina endovenosa como primera medida. La primera medida cuando el paciente con nitroglicerina endovenosa dice me duele la cabeza, es darle un analgésico común y corriente como si yo tuviera una cefalea en mi casa. Usted en su casa tiene una cefalea, ¿qué se toma? Y se toma un paracetamol vía oral. Bueno, acá lo mismo. Obviamente, como está provocada por la nitroglicerina, es esperable que no sea suficiente. Entonces vamos a tratar de patearlo lo más posible el disminuir la velocidad de infusión de la nitroglicerina endovenosa. Dicho esto, lo más probable, y en líneas generales termina sucediendo, de forma final sí terminamos
bajando la velocidad de infusión un poquito para que el paciente logre un mejor confort en el manejo de esta droga que sabemos que le está provocando la cefalea. Pero insisto, no es lo primero que yo voy a tocar. Lo que voy a tratar es, por los medios posibles, quitar la cefalea sin tener que recurrir como primera medida a bajar la velocidad de infusión. Bien, nitroprusiato de sodio. Ojo con nitroprusiato de sodio, ¿por qué? Porque este nitroprusiato de sodio, o NPS, como se le dice coloquialmente, es una droga muy inestable eh, por su constitución química y lo que necesitamos es protegerla de la luz. Por eso van a ver que esta medicación está almacenada en frasco de ampolla fotosensible, viene con un sachet de aluminio también para proteger el sachet durante la infusión, se tiene que preparar cuidándolo de la luz y se tiene que administrar por vía ¿cómo se llama? Tubuladuras también radioopacas. ¿Por qué? Porque la luz solar, la luz en realidad los inactiva, ¿no? A la luz se inactiva. Por eso se va a dar este nitroprusiato como antihipertensivo en crisis hipertensiva y insuficiencia cardíaca congestiva también como efecto posterior la hipertensión. Efecto deseado, obviamente, disminuir la tensión arterial, evitar el hemogo de pulmón fruto de esta congestión que tengan los ventrículos del paciente que se va incrementando y disminuir la preposcarga de estos ventrículos en función de esta insuficiencia cardíaca que está teniendo. Efectos adversos, pasarse al otro lado, intoxicarse con cianhídrico, la provocación de visión borrosa, temblores, fatigas y un deterioro del sensorio. Insisto, acciones de enfermería, controlar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el monitoreo siempre de todas estas drogas, siempre el paciente tiene que estar monitoreado, las guías fotosensibles y acá, ojo al piojo, ¿por qué? Porque si bien es una droga fotosensible, también tiene una vida media corta. Entonces, esta droga, pasada las 4 a 6 horas, empieza a perder efectividad en la administración. Por eso debe ser cambiado el sistema de infusión. O sea, yo tengo que una droga que, como el NPS, no puede estar 8 horas, 12 horas administrándose porque pierde efectividad. Entonces, cae la vía media. Entonces, lo que necesito es cada 4 a 6 horas cambiar el sachet de esta droga, ¿no? Para su infusión. Pero no solamente el sachet, sino también debería cambiar las tubuladuras. Pero bueno, nada, hay que ver cómo se está trabajando dentro de los servicios. Usted me puede decir, bueno, pero no es lo mismo cambiarlo cada 4 horas que cambiarlo cada 6 horas. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos cada 4 o lo cambiamos cada 6? Lo que defina el protocolo del servicio. Si el servicio lo cambia cada 4, se cambia cada 4. Si lo cambian cada 6, se cambia cada 6. Pero no a la que me parece. ¿Se puede cambiar cada 4? Sí, por supuesto. Ahora, si se puede cambiar cada 4, ¿para qué lo vamos a cambiar cada 6? Porque tiene que ver con la respuesta del paciente. Si yo tengo un paciente que está recibiendo esta droga y a las 4 horas veo claramente que el paciente está perdiendo efecto, ¿cómo se dice? Está perdiendo la respuesta al efecto terapéutico. Y bueno, una de las cosas que tengo que descartar es si la droga ya se ha vencido y el efecto y debe ser recambiado. Cuando de repente en otro paciente, la misma droga con la misma preparación, quizás a la hora 5 todavía se mantiene compensado en términos de respuesta esperable a la administración de este medicamento. Pero bueno, ya después de 6 horas debería ya estar cambiándose. Obviamente hay también que, no hay por qué no decirlo, evaluar los costos económicos de todo este manejo. ¿Se puede cambiar cada 4? Sí. ¿Se puede cambiar cada 6? Sí, bueno, lo cambiamos cada 6. Ahora, si el paciente a la hora 5 nota un deterioro hemodinámico que puede estar asociado a la permanencia de la droga, y bueno, no voy a llegar a una hora más esperando que se siga deteriorando. Lo voy a cambiar antes de esas 6 horas y voy a ver si la respuesta del paciente logra verificar que era esa modificación la que se necesitaba. Ahora, si el paciente a la hora 5 se le cambia y sigue empeorando, evidentemente hay que buscar por otro lado el deterioro y agravamiento del paciente y no era solamente por el vencimiento del efecto de la droga. ¿Mm?
Bien. Furosemida. Bueno, ¿quién no conoce la furosemida? Pero bueno, en términos de farmacología coronaria, está dentro de los antihipertensivos, con efecto diurético. Lo que busca es darse en pacientes con hipotensión leve a moderada y sobre todo evitar que retengan sodio y agua. Por eso se aumenta ese filtrado. Efecto deseado, aumentar la excreción de sodio y agua a través de la orina, disminución de volumen minuto y también por su consecuencia disminuir la hipertensión disminuir la tensión arterial del paciente. Efectos adversos, pasarse del otro lado, hipotensión, pero también sabiendo lo que le provoca, si esto se pasa del otro lado, va a implicar un descenso abrupto también del sodio y del agua. Por eso, ojo de piojo con la hipopotasemia o hipocalemia, fruto de este cambio en la reabsorción tubular de la nefrona, ¿sí? Ojo con eso. Y también una hiponatremia. Ahora, ¿esto qué es lo que puede desencadenar? Que el paciente, por supuesto, empiece a realizar bloqueos auriculoventriculares, que empiece con arritmias o que empiece a verse afectada la función renal. Por eso también, como acción de enfermería, tengo que extremar los cuidados no solamente en el monitoreo de la tensión arterial, sino también en el balance y, por supuesto, los dosajes en laboratorio. Pasamos a los sinotrópicos, que tiene que ver con esto. Sí, ¿alguien quiere hacer una consulta? ¿Abrió el micrófono? Ah, sí, la furosemida. Sí, Quería contar el caso de un paciente la otra vez. Nosotros en sí, terapia pediátrica pedimos la PBC también, es un referente que tenemos. ujú, Y tenía paciente con puro cada 4 y ujú, al comienzo de la guardia tenía 7 de PBC, después al mediodía 5 y después bajó a 4. Se le avisó a la médica, suspendió después las dosis regladas de puro y le sí, mandó una expansión y me dijo que estaba bien la observación de tomar la PVC más seguida, excelente. porque a veces la hacen una vez por turno eh, y bueno, como somos franqueros nosotros lo hacemos más seguido porque tenemos 14 horas con el paciente. Eso Tal es. cual, tal cual. Excelente, excelente. Pero bueno, vieron como lo decía la colega, muchísimas gracias, está en sintonía con este monitoreo de qué le está provocando al paciente. Si le estamos dando furosemida, sabiendo lo que le va a provocar, cómo no evaluar los órganos y los sistemas en los cuales se está interviniendo, se está modificando. Pero bueno, lo felicito, la verdad, muy acertada la intervención. Bueno, pasamos a sinotrópicos. Estas drogas lo que van a hacer es estimular, interactuar con los receptores alfa y beta, favoreciendo cambios en el comportamiento y respuesta al músculo cardíaco. Y acá tenemos cuatro de estos ¿cómo se llama? De estas propiedades que son la autoconductividad, la excitabilidad, el automatismo y el inotropismo. Acuérdense que estas cualidades pueden ser positivas o negativas, ¿no? Bien, adrenalina. Dentro de los sinotrópicos vamos a tener la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina. Con respecto a la adrenalina, sabemos que es droga de primera elección en el paro cardiorrespiratorio después del 2015, de las guías AJA de 2015. Tenemos esta administración en radical extrema, hipotensión y crisis asmática severa. Por eso van a ver que aparecen dentro de los kits de emergencias estas jeringas de adrenalina que a veces se ven en las películas que le hacen la administración de adrenalina intracardíaca. Bueno, tiene que ver con justamente lo que provoca la droga por esas vías de administración. ¿Qué es lo que busca? Aumentar esas cuatro propiedades que hemos dicho, favoreciendo también la perfusión coronaria. Efectos adversos, todo lo que va a provocar, sobre todo, la administración de más o una respuesta exagerada a esta droga, que es potenciar los efectos que ya de por sí provoca, como la taquicardia, hipertensión y arritmias. Si esto se administra de forma sostenida, va a provocar isquemias distales. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es una vasoconstricción que a largo plazo esa vasoconstricción va a interferir con la irrigación del tejido más alejado del corazón. ¿Por qué? Porque cuanto más alejado del corazón, más diminutos son los calibres de esos vasos. Estamos hablando de los capilares más alejados del corazón, que están dados en las extremidades de las piernas inicialmente y de los dedos de las manos. Por eso es importante evaluar
cómo está la perfusión de los miembros superiores e inferiores. Cuando uno compara la adrenalina con la noradrenalina, ¿sí? La diferencia sustancial va a radicar en los tiempos en los cuales se va a provocar estas modificaciones y estos cambios. ¿Por qué? Porque lo que como efecto adverso, estas necrosis distales que la adrenalina puede provocar de forma tardía, ¿no? Quiere decir que en el transcurso de semanas se puede instalar la noradrenalina, esa constricción dentro del sistema va a ser mucho más marcada en mucho más corto el tiempo y va a provocar estas necrosis distales, pero en cuestión de horas o días. Lo que la noradrenalina le podría causar en semanas, la noradrenalina lo puede causar en horas o en días. Por eso, ojo en lo que tiene que ver con el monitoreo de la irrigación distal. Por eso es fundamental favorecer la irrigación distal de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Lo que va a buscar la noradrenalina es justamente eh, trabajar sobre este cuadro del paciente y aumentando las cuatro propiedades cardíacas, ¿sí? En pacientes con hipotensión severa, la noradrenalina va a tener esa mayor indicación. ¿Y qué es lo que puede provocar? Y todo lo que nosotros ya hemos mencionado anteriormente, estas necrosis distales, arritmias y pasarnos del otro lado, cómo provocar la hipertensión al paciente, ¿sí? Bien. Y acá nos metemos con la dopamina y la dobutamina, que acá era algo que habíamos mencionado semanas atrás respecto de lo que le puede provocar al paciente, ¿sí? Entonces, respecto de la indicación de la dopamina, bueno, en hipotensión, con insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la producción distal y shock cardiogénico. Estas son indicaciones clásicas de la dopamina. Cuando uno lo compara con... esperen que se me fue, ahí está. Cuando uno lo compara con la dobutamina, vamos a tener pacientes con hipertensión pulmonar, con infarto y estas descompensaciones. Respecto de los efectos deseados, estoy yendo en paralelo a dopamina, dobutamina para ver los cambios. El efecto deseado de la dopamina es estimular estos receptores dopaminérgicos alfa y beta que tenemos, producir esta vasodilatación a nivel renal, aumentando la tensión arterial y aumentando la contractibilidad, ¿sí? En el cambio de la dobutamina, voy a aumentar la contractibilidad, pero disminuyendo el llenado del ventrículo izquierdo. Esto también lo que va a provocar es un aumento de la tensión arterial y una disminución de la tensión arterial diastólica, no la sistólica, ¿sí? Bien. Efectos adversos, fíjense, son muy similares. La de la dopamina es pasarnos, como siempre decimos, del otro lado, provocándole taquicardia, una hipertensión arterial, aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, náuseas, vómitos, ¿no? Y en el caso de la dobutamina, se le agrega esta vasoconstricción, dolor de pecho y incremento del consumo de oxígeno miocárdico. Acciones de enfermería en ambas drogas: control de frecuencia, ETA, monitoreo, balances, ¿sí? Siempre administrado por bomba de difusión continua. Pasamos al último, que tiene que ver con los fibrinolíticos o trombolíticos. Y acá, esto fue una de las preguntas, fue la última pregunta que a mí me hicieron cuando rendí el examen de cuidado crítico antes de asumir la materia. Con esta respuesta cerré mi final de crítico y de licenciatura y me recibí, que me preguntaron justamente cuál era el efecto adverso de los fibrinolíticos. Y clásicamente estamos hablando de hemorragias, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca, ¿no? Estos fibrinolíticos en los pacientes? Bueno, lo que van a hacer es lisar, destruir las uniones químicas que van a permitir que el trombo se mantenga firme y obstruyendo la irrigación coronaria. Por lo tanto, si el medicamento busca romper esas uniones químicas, favoreciendo la destrucción de fibrina de estos trombos, también va a alterar este comportamiento de forma natural en la coagulación del paciente. Por eso, estos fibrinolíticos van a tener tendencia a modificar
los tiempos de coagulación del paciente, poniéndolo en la vereda de riesgo de hemorragias, ¿sí? Bueno, acá tenemos indicaciones, ¿no es cierto? Esto de repermeabilizar el vaso afectado, ¿sí? Reducir el consumo de oxígeno miocárdico, normalizar la TA, bueno, todo esto que nosotros ya sabemos que se indica el fibrinolítico o trombolítico. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? Bueno, dentro del tratamiento farmacológico, que el paciente esté recibiendo neotrópicos, antiarrítmicos, que el paciente ya esté anticoagulado, ¿no? Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero si está anticoagulado, ¿cómo está formando trombos? Y bueno, sobre todo en momentos donde el paciente pasa de la anticoagulación endovenosa a la anticoagulación oral. Ustedes saben que cambiar de vía de administración en pacientes anticoagulados implica ir siguiendo dosis a dosis cómo está respondiendo el paciente para poder ir ajustando la dosis oral con lo errático de la respuesta por la vía de administración modificada. Así que bueno, ojo con esto, cuando los pacientes están haciendo esos cambios de lo endovenoso a lo oral, ¿sí? Bien. Y bueno, métodos mecánicos que tienen que ver con el manejo de dispositivos como circulación extracorpórea y el balón de contrapulsación introaórtico. Y después en los métodos quirúrgicos, pacientes con bypass o reemplazos valvulares, ¿sí? También trasplante cardíaco. Bien, acá tenemos un algoritmo que se utiliza para administrar fibrinolíticos en el IAM, pero a modo de resumen, lo que nosotros sabemos al día de hoy con la evidencia aportada es que un paciente que está infartándose y que tiene que recibir fibrinolíticos, se puede administrar los fibrinolíticos para lograr la mayor, insisto, lograr la mayor em, posibilidad de éxito es dentro de, de las 6 horas de producido el infarto, ¿sí? Eh, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que un paciente que está cursando un infarto, yo si le voy a dar fibrinolíticos, estoy corriendo una carrera contra el tiempo de 6 horas en los cuales yo voy a tener que decidir y tener que administrárselo para lograr el máximo beneficio que le pueda aportar esta droga al cuadro del paciente. Si por la causa que sea no logramos administrarle en esa ventana de 6 horas fibrinolíticos, ya sea porque no se tomó la decisión a tiempo, porque se estuvieron contemplando otras alternativas, por si se estuvieron definiendo si era mejor angioplastiarlo o no, bueno, por lo que sea, se pasan de 6 horas. ¿Se puede iniciar la administración de trombolíticos? Sí, después de las 6 horas se puede administrar trombolíticos, pero sabiendo de que no va a ser el mismo efecto esperable que antes de las 6 horas. Va a ir, a medida que vaya pasando las horas, disminuyendo la efectividad de su administración. Ya después de 12 horas de pasado el evento, no hay evidencia científica que justifique la administración de fibrinolíticos. O sea, es tira plata. ¿Sí? Bien, siempre acompañado de electrocardiograma para ir viendo la respuesta en tiempo real. Hay que ir seriando la realización del electrocardiograma. Si el paciente ya tiene estos multiparamétricos donde yo puedo ir obteniendo electrocardiogramas en tiempo real, se puede ir mapeando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, electros testigos como para ir documentando la respuesta que el paciente va teniendo a esta administración. Obviamente siempre asegurar todo lo que tiene que ver con la permeabilidad de las vías y estar atentos a los cambios en la coagulación del paciente y en signos premonitorios de hemorragias por distintos órganos y sistemas. ¿Sí? Bien. Eh, Dentro de las contraindicaciones quiere decir en quién está prohibido dar esta medicación. Y acá se abren dos capítulos. Las contraindicaciones absolutas quiere decir que jamás se le puede dar esto a un paciente. Y las contraindicaciones relativas, que ahí lo tiene que decidir el cardiólogo. Más allá de que puede haber efectos sobre el cuerpo del paciente, es más el efecto beneficioso que la complicación que le puede provocar al paciente que le va a provocar. Entonces, sabiendo de que le va a provocar complicaciones, es de mayor peso el beneficio de la administración.
¿sí? Esas son las contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, ¿quién decir en quién está prohibido darle fibrinolíticos o trombolíticos? Obviamente a pacientes que tengan que ver con procesos que impliquen sangrado, ya sea que estén exsanguinando, pacientes con deterioro del sensorio donde todavía no está estudiada la causa y puede haber algún fenómeno hemorrágico que todavía no se ha detectado, y pacientes que que puedan haber hecho un accidente isquémico transitorio o un accidente isquémico cerebral dentro de los 6 meses hacia atrás, ¿sí? Ya sea isquémico o hemorrágico, pacientes que hace menos de 2 meses se les ha hecho una neurocirugía o una cirugía a nivel espinal, pacientes con aneurismas o malformaciones arteriovenosas, y el problema está en que hay pacientes que, perdón, abro un paréntesis. De todos los que están acá presentes, ¿alguno de ustedes me puede decir con certeza 100% que no tiene un aneurisma cerebral? ¿Alguno de ustedes tiene la certeza 100% que no tiene un aneurisma cerebral? No, ¿No? Bueno, yo sí. ¿Por qué? Porque como yo hice 3 accidentes químicos transitorios, tengo monitoreo regularmente con justamente tomografías y con angiografías para ver que esté todo bien. Entonces, en mi historial de imagenología ya tengo mi mapa cerebral y sé que no lo tengo. Así que les deseo el mayor de los éxitos, que ustedes no lo tengan, porque a veces hay personas que lo tienen y no lo saben. Eh, Malo el petizo, ¿vieron? No, lo digo en serio. Eh, la única forma de saber si tengo o no tengo un aneurisma es tener una imagen, y creo que ninguno, porque tenga miedo de tener un aneurisma, le va a ir a decir al neurólogo, tengo miedo de tener un aneurisma, ¿no me hacen indicación para hacerme una angioresonancia? Yo creo que al no tener criterio no le van a no le van a firmar una orden para realizar el procedimiento. Pero hasta ahora es muy difícil saber sin una imagen si uno tiene o no tiene un aneurisma o una malformación cerebral. Por supuesto, en el embarazo, y pacientes que tienen hipertensión refractaria a los tratamientos con antihipertensivos, pacientes alérgicos como cualquier medicamento, en este caso alérgicos a lo que tiene que ver con streptokinasa, pacientes donde se sospecha un aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Pacientes con patologías neoplásicas a nivel cerebral o a nivel medular, politraumatismos severos con múltiples fracturas, donde pueden haber también lechos hemorrágicos que se activen y se descontrolen a punto de partida de la administración de estos trombolíticos, y sospecha de pericarditis. Dentro de las relativas, insisto, si bien puede precipitar y detonar incremento de sangrados, es más beneficioso la destrucción del trombo para que el paciente pueda resolver la isquemia y no se muera un infarto, literalmente. Entonces, pacientes con RCP reciente mayor a 10 minutos, de duración del paro cardíaco, antecedentes de hipertensión crónica, bueno, todo esto que estamos mencionando, hasta las endocarditis infecciosas, úlceras y trombos en ventrículo izquierdo. Bueno, otras indicaciones, contraindicaciones relativas, y con esto damos por finalizado. Extenso, ¿no? Un poquito tedioso, pero es muy importante. ¿Qué les pareció este mapeo por los pasos de la farmacología coronaria? ¿Hacía falta? muy bueno. Bueno, sé que es mucho, sé que esto con un PowerPoint, una explicación, no es suficiente. Acá lo importante es que uno pueda seguir con la autoformación, mantenerse vigentes, refrescar cada tanto, porque también uno entiende que si hay drogas que yo no uso habitualmente, o drogas que nunca usé, pero sé que se pueden utilizar si me topo con un paciente con esto, está bueno como dice Janet, ¿no? Esto del refrescarlo, ¿no? Así que nada, sé que ya son 11:30, hablé muchísimo, esto es bastante largo,
Algunas cositas quizás habrá que puntualizar un poquito más, pero nada mejor que un buen repaso, como bien dice la colega Romina, buenísimo el repaso, así que espero que se haya entendido todo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Insisto, no se queden con lo que yo les digo, sigan buscando más respuestas, sigan avanzando, no se queden con dudas, ¿sí? Lo mejor que nos puede pasar es tomar posición de nuestros propios saberes, que uno pueda decidir qué saber y qué seguir sin saber, pero siempre uno como protagonista. No lo sé hoy, bueno, hoy no lo sé, no hay problema, lo puedo saber mañana. No lo sé mañana, no hay problema, lo sabré la semana que viene. No es problema. El problema es cuando no me interesa saberlo ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene y así hacia adelante. Y eso es lo que uno trata de evitar. Así que, ¿alguien quiere decir algo? Así los libero hoy. Ya hay un hambre, ya todos quieren ir a almorzar. Bueno, por mi parte, gracias por estar presentes, por seguir apostando al curso y a seguir avanzando y sobre todo para mejorar lo que hacen de la mejor manera. Y la semana que viene nos estamos viendo de forma presencial en el CECICA. Sí, Maga, la semana que viene es presencial y después ya nos vamos al parcial y al examen final. Así que los felicito por mantenerse a flote. Comparten la información con los que no han podido estar. Yo en este fin de semana les subo esta clase y la que les adeudo para los que están un poquito rezagados, que se pongan al día y recuerden y también compartan la información con los colegas que hoy no pudieron estar, que se mantengan al día para poder rendir el parcial dentro de 2 semanas. Por supuesto, vamos a hacer preparaciones, vamos a despejar dudas. La idea es que el parcial sea un escalón más para acercarlos a la aprobación exitosa del curso. Que tengan una muy buena semana. Adiós, Hasta luego, profe. hasta Hasta luego, luego, profesor. Muchas gracias. cuídense.